Ricardo, hoy un lanzamiento de una campaña importante que se complementa perfectamente con la labor de CONAPRED. Platícanos un poquito de No Hate. Esta campaña lo que pretende es dar un mensaje social, un mensaje vía la sociedad en su conjunto, vía las personalidades, figuras públicas, para hacer visible un tema que normalmente del cual no estamos hablando, pero que tiene una relación directa con la vida cotidiana de todos, y es las expresiones de odio en el salón de clases, dentro del hogar, vía los medios de comunicación, vía las redes sociales. Estamos de alguna forma relacionándonos de una manera normalizada con la violencia. Estamos teniendo una relación mucho más cercana con estas expresiones de odio, y la campaña en principio lo que quiere decir es: démonos cuenta de que esto está pasando, démonos cuenta de que sí tiene un efecto negativo, y démonos cuenta de que tenemos que, por una perspectiva democrática, pero sobre todo también por una mejor convivencia armónica entre las personas, tenemos que parar las expresiones de odio. Se hacen muchas cosas contra la discriminación, ustedes hacen una labor maravillosa en CONAPRED, pero de todas maneras de repente estamos en estadios de fútbol, estamos en la calle y oímos de manifestaciones racistas, de gritos, de insultos. En las redes sociales cada vez se incrementan de repente, hay ataques antisemitas. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Aparte de concientizar, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe hacer con una mano más dura en todo esto? Tiene que haber políticas públicas también y cambios legales. Los cambios legales se han ido dando, y es importante reconocer que en los últimos 13 años, a partir de la reforma constitucional del 2001, estos cambios no han dejado de suceder, y además en un sentido positivo. También las políticas públicas. Pronto publicamos el primer Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, que es el primero que tiene obligaciones para la totalidad de las dependencias de la Administración Pública Federal, ya no solo para el CONAPRED. Y también la ley ahora da la posibilidad de que tengamos resoluciones vinculantes, es decir, obligatorias. Cuando alguien comete un acto de discriminación, ya no podrá decidir si acepta o no la resolución de CONAPRED. Esa tendrá que ser obligatoria, y si no, va a entrar un proceso de sanciones administrativas, lo cual me parece que es importante, porque tampoco se debe de dejar solamente a la convicción de las personas, ¿no? Quien infrinja la ley, quien tenga una afectación a los demás, tiene que tener una responsabilidad sobre ello. Dentro de todo esto, hablaste del último estudio que se ha hecho sobre discriminación en México, donde hablas de temas hasta de las empleadas domésticas, los niños, y de cosas que la gente aún sigue considerando como que ni siquiera es racismo, sino que es totalmente válido. ¿Qué hay de este estudio? ¿Qué datos nos podrías decir? ¿Qué salió en este respecto? Mira, creo que una conclusión, si pudiéramos decir un eje importante, es que la desigualdad socioeconómica, es decir, lo que nos divide a las personas en razón del ingreso, del lugar que ocupamos por lo que tenemos, está muy relacionada con la desigualdad de trato. Es decir, siempre son las mismas personas las que no tienen ingresos, pero también las que no tienen acceso al poder político, las que no tienen acceso a los medios de comunicación, las que no tienen acceso al ingreso, a la seguridad social, etc. La desigualdad de trato está relacionada con la imposibilidad de que tengamos acceso al desarrollo, proyectos de vida libremente elegidos, etc. Dentro de todo eso, la pregunta obligada es ¿qué ha sucedido con el antisemitismo y ese tipo de racismo en este estudio y en México? Hace poco tuvimos algunas manifestaciones, CONAPRED actuó, algunas cosas, a lo mejor son casos aislados, pero ¿existe, no existe? ¿Cómo va y qué salió en estos estudios? Creo que del antisemitismo podríamos decir que, aunque son casos aislados, es una forma de discriminación siempre presente, que parece que está escondida, que no se ve, que está soterrada bajo el subsuelo, pero que en el momento menos esperado sale con una fuerza y con una violencia muy grande. Y que esto da cuenta de que es un asunto que no se ha erradicado ni en México ni en el mundo, y que tiene una relación muy clara con lo que estamos viendo en Europa. En Europa, aunque aumentan los niveles de desarrollo, aumenta la posibilidad de que las personas convivan en un Estado de Derecho, también aumenta el racismo, también aumenta la xenofobia, aumentan las formas conexas de intolerancia, que es realmente donde podríamos ubicar al antisemitismo, en toda esta discriminación cultural, religiosa, étnica, por nacionalidad, etcétera. Es un conjunto de todas estas. Entonces, esto tiene que estar ahí claramente definido, tiene que haber acciones, y por eso ahora
se buscó que la reforma de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación contuviera expresamente la prohibición del antisemitismo y de la xenofobia. ¿Qué ha sucedido con esto? Ahora la ley acaba de entrar en vigor recién y lo que toca es, vamos a hacer los lineamientos de la ley para que quizá dentro de un mes ya pueda haber la manera de trabajar los casos de discriminación con medidas de reparación obligatorias. Pues muchísimas gracias, felicidades de la campaña. Seguramente la campaña, la de No Hate, tendrá magníficos resultados en contra de todo lo que es la discriminación y el odio en México. Esperamos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.